orientarnos a vivir una vida diferente, imitando, ¿verdad?, a uno de estos grandes personajes de la Biblia. Recapitulando así a un repaso a grandes rasgos, estamos viendo que José era el favorito de su padre Jacob, ¿se acuerdan? Era el de la túnica de colores, que sus hermanos le tenían cierta envidia, ¿verdad? No sabemos realmente si era por el trato que le daba a su padre, por las razones que fueran, sus hermanos le tenían cierta envidia a él. A razón de eso fue vendido aproximadamente a los 17 años, vendido como esclavo. El plan original era entonces matarlo. Interviene Rubén, el hermano mayor, y dice, espera chicos, ¿qué vamos a hacer? No hagamos eso. Y decide entonces tirarlo en un pozo para después venderlo como esclavo. Siendo esclavo, ¿verdad?, ya está trabajando como esclavo, el Señor hacía prosperar todo lo que él hacía. O sea, era una persona que aún en esas situaciones, vamos a ver que mucho detalle no está diciendo la Biblia, pero nunca lo vamos a escuchar él quejarse. Hemos escuchado a otros personajes en la Biblia quejarse, claro que sí, pero de José nunca se escuchó eso. Y como Dios lo hacía prosperar, él cae entonces en la casa de Potifar, un capitán del ejército de egipcio, y lo pone a cargo de todo. Y estando ahí a cargo de todo, pues entonces lo único que le tenían prohibido a él básicamente era acercarse a la esposa de su amo. Pero en este caso, quien no escuchó las instrucciones correctas fue la esposa. Se le insinuó varias veces, un día velando que no hubiera nadie, ¿verdad? Ella pues intenta seducirlo, él sale corriendo, deja su túnica atrás, y ella entonces lo que hace es que empieza a mentir sobre él, terminando él preso en la cárcel. Estando en la cárcel, vamos a darle un poquito más hacia adelante, en una cárcel de Egipto está el faraón que tiene unos sueños, y en esos sueños él busca a todos los adivinos y todas estas personas supuestamente sabias de su reino, y nadie puede entonces descifrarle lo que significan esos sueños. Hay uno de los que trabaja con el faraón que se acuerda, oye, en la cárcel está esta persona que sí, que él puede descifrar los sueños, y inmediatamente lo mandan a traer. Ya José llevaba 2 años, quizás un poco más preso, y seguimos entonces sin escucharlo quejarse. Seguimos viendo cómo él sigue entonces teniendo la bendición de Dios, porque él no se queja, él todo el tiempo pues mira, acepta su destino, entendiendo que Dios tiene un mejor propósito para él siempre. Pues en ese día hay una escena que para mí me impactó mucho, que él amanece en la cárcel, ¿verdad? Se baña, se acicala para presentarse al faraón. Le dice entonces al faraón el mensaje que Dios tiene para él a través de sus sueños. Y en el mismo día, esa fue la prédica de la semana pasada, pasa de estar preso a ser el segundo al mando en Egipto, el país más poderoso de esa época, más avanzado, un país rico en recursos, rico en lo que podríamos llamar tecnología de esa época, lo podemos ver por las edificaciones, todavía están, y pasa en un solo día a hacer eso, de estar andrajoso, de estar sucio, sin bañarse, barbudo. Se tuvo que afeitar, la misma Biblia lo dice, se afeitó, se bañó, se puso ropas limpias, a tener ropas de lino, a tener entonces prendas de oro en su cuello, que era parte de la indumentaria que se usaba en Egipto de esa época, a tener un carruaje, que si hoy en día tener un corporate car, un carro de una empresa, es un logro y una señal de estatus, imagínense en esa época, donde no habían carros, lo que tenían eran esos carruajes, y ya él tenía entonces el segundo carro del faraón, y el faraón diciéndole a la gente, póstrense ante José cuando viene ahí. Ahí lo dejamos la semana pasada, ¿verdad que sí? Pero nada, ¿de qué eran los sueños que había tenido el faraón? A ver si recordamos. Eran dos, eran bien similares, pero eran dos, ¿verdad? Y de hecho, en Puerto Rico se menciona mucho ahora, el de las vacas flacas, ¿verdad que sí? Pero aquí antes de las vacas flacas había unas vacas gordas. No sé por qué, me acuerdo como que aquí hubo algo parecido. Y no aprendimos, ¿verdad? No aprendemos las cosas y la historia se repite. Pues mira, el sueño era ese. Habían 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿verdad? Y las flacas se comían a las gordas, y lo mismo pasaba con unas espigas. ¿Y qué significaba eso? Que iban a haber 7 años de prosperidad, 7 años de hambre. Y Egipto necesitaba un administrador, y en este caso era José, ¿verdad? Y ahí los tenemos. Pues mira, llegó la hambruna. Estamos prácticamente en el Puerto Rico del 2017, no estamos peor. En la historia de José realmente la hambruna era seria, y era una hambruna mundial. Tenemos entonces a José allá administrando los graneros del mundo, y a eso es a lo que vamos
en el día de hoy. Estamos en Génesis 42, 1 al 4. Vamos a ver. Aquí estamos. Me vi tentado de narrarles la historia, pero la realidad es que es tan rica en los detalles que nos da que lo que vamos a hacer es intercalando párrafos con actualización y nos vamos a ello. Espero, ¿verdad?, que me puedan seguir y en caso de duda, ¿verdad?, hablamos al final. O como siempre, tienen la asignación, busquen. Me voy a brincar uno que otro versículo, que más bien son conexiones entre lo que estamos leyendo, pero siempre es bueno que lo repasen en su casa, a ver qué más nos dice la Biblia sobre el mensaje de hoy. ¿Ok? Ahora sí. Estamos en Génesis 42, 1 al 4. Y esto estamos viendo, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto. Ya empezamos de que ya había entonces la hambruna, ¿verdad? Les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos vivir. Ya sabemos la intensidad de la hambruna que había. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podía sucederle alguna desgracia. Aquí estamos, ¿verdad?, estamos a punto de presenciar ese encuentro que más o menos todos sabemos qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Ese encuentro entre José y sus hermanos. Pero más aún yo quiero notar que el papá, ya han pasado aproximadamente 20 años, ¿verdad? 20 y tantos años. El papá todavía, aun cuando guarda el recuerdo, claro, no se nos va a olvidar cuando perdemos a un hijo, pero aún todavía tiene ese miedo, tiene ese dolor, y mira, vamos a dejar a Benjamín el menor, porque yo no quiero que esto ocurra otra vez. ¿Sabes? Vamos a ver eso, pero vamos también a ver que esto es parte de un plan divino, no es solamente ese temor de un padre, es que Benjamín se queda con un propósito, ¿verdad? Y quiero que vean esto, porque a lo largo de la predicación de hoy voy a estar mencionando que la realidad es que la Biblia es un plan consistente. Estamos en el Génesis, estamos empezando, ¿ok? Y la Biblia te tiene todas estas historias intercaladas, pero es parte de una historia mucho más grande, en la cual nosotros entonces estamos viendo a ver cuál es nuestro papel en ella. ¿Okay? Y les recalcaré eso, porque vamos a ver esa consistencia en que Dios tiene el control desde este momento acá en el Génesis, y la vamos a ver después en nuestras vidas siempre, que aún en las situaciones malas, ¿verdad?, aún en este caso con el temor de un padre, vamos a ver que tenía un propósito que Benjamín se quedara. ¿Ok? Pasamos entonces al Génesis 6, 42, a los versículos 6 al 7, y dice que José era el gobernador del país, el que vendía el trigo a todo el mundo. Oye, ¿qué haríamos hoy en día sin trigo? En serio. ¿Cuántos de aquí les gusta el pan? Los bizcochos, los burritos, el empanado. Miren, traten de vivir sin pan, de verdad, 2 semanas, no es mucho. Yo respeto a las personas que comen gluten free, que viven sin trigo. La realidad, vivir sin trigo es un poco difícil, y más aquí para nosotros los boricuas. ¿Ok? Ok, tenemos entonces que José era el que vendía el trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro a tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Imaginémonos entonces en esta historia lo impresionante que era. Hemos visto las películas, ¿verdad?, de estos tiempos de Egipto. El faraón en el trono, que caben 2 o 3 y está él solito, ¿verdad? Vemos las escalinatas, él arriba, la gente abajo, todas estas columnas. Imagínense eso mismo. Tan impresionante era que llegan los 10 hermanos, todos ante él. O sea, el lugar lo más seguro no era de este tamaño, ¿verdad? Era mucho más grande. Todos con el rostro a la tierra, en señal de humillación, en señal de humildad, de que lo que presentaban a José era algo tan grande para ellos, ¿verdad? Quiero que se lo imaginen, porque esa es la escena. José los ve y los identifica, y ellos entonces no lo pueden identificar. José estaba afeitado. Son 2 culturas totalmente diferentes. Allá en Canaán usaban las batas y las barbas y todas estas cosas. Los egipcios eran un poquito más changos, todos con sus prendas, afeitaditos, algunos hasta afeitados la cabeza. O sea, eran 2 cosas bien diferentes. Y ver ese poder, tú haber dejado a tu hermano
¿verdad? Vendido como esclavo, tirado allá, que en aquel momento valía menos que tú, eso era lo que parecía, y verlo entonces con esta grandeza debió haber sido algo bastante impresionante para ellos. No ataban un evento con el otro, pero sí José los pudo identificar. Van a ver que sí, les habló con rudeza, pero veamos lo que está pasando. Vamos al versículo 8 al 9. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no los reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. ¿Se acuerdan de los sueños que había tenido José? Los que los metieron en todos estos libros. ¿Ah? Que habían unas gavillas de trigo, que estaba la de él, estaban las de los hermanos y todas se inclinaban ante él. Y aun cuando los hermanos entonces lo habían rechazado en ese momento, se salió con un sueño un poquito más irreverente. Ahora está el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Ya no hablamos de gavilla, ya no hablamos de simbolismo. Ahora era ante él. Le decían: oye, ¿también tú crees que nuestros padres se van a inclinar ante ti? ¿Qué estaba viendo en ese momento? Estaba viendo sus sueños cumplidos. Oye, yo no sé ustedes, ¿qué hubiera hecho Alejandro Guzmán ahí? Ahora, el Señor me trajo aquí con un propósito. Cierto es. Miren, y se los digo porque es una realidad que a veces nos queremos tomar la venganza en nuestras manos, a veces, y se los digo ya porque he pensado así, ¿verdad? Uno puede ser bastante cruel con las personas y quizás no castigarlos uno, pero dejarlos y decir: mira, no, es que esta persona hizo esto, que se atienda a las consecuencias de sus actos. ¿Verdad que sí? Pero aquí estamos viendo algo similar. Él en ese momento tenía el poder tal, que veremos más adelante, de apresarlos, de matarlos, de hacer lo que quisiera con ellos. ¿Ven? Y derecho tenía. ¿Sabes? Pues no estamos hablando de que meramente lo insultaron. ¿Sabes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante una situación así? Yo, para bien o para mal, trabajo con herencias y es común, ¿verdad? Yo veo mucha gente que viene y me cuentan la situación de su familia. Tengo problemas con mi hermano, no puedo dividir, no nos hablamos. Y me lo dicen con tanta vergüenza, y deberían tenerlo. Con tanta vergüenza, pero lamentablemente eso es común. En mi oficina yo tengo un grupo de hermanos que van por la mañana, me voy de almuerzo, me aseguro que ellos se hayan ido, y por la tarde entonces reúno a un segundo grupo de hermanos. Es así. Y en el tribunal los vemos. Tan pronto sale el juez, tiene que entrar el alguacil, que es el policía del tribunal, y tiene que entrar entonces allí a separar a las personas, y aguanta a unos, y le dice: no, ustedes se van. Cuando ellos se vayan, nos dicen a otro grupo: cuando ellos se vayan, entonces ustedes se montan en el elevador. O sea, son situaciones reales que tenemos. La Biblia es práctica, es real y es presente. Aun cuando nuestras historias de pasado son historias de vida de personas como nosotros, que cambian la ropa, cambian las facilidades, tenemos aire acondicionado, un tipo de tecnología, pero la realidad es que siguen siendo personas con emociones y sentimientos igual que nosotros. ¿Ok? Vamos entonces a los versículos 13, el 15 y el 16. Pero ellos volvieron a responder. ¿Se acuerdan que entonces estaba ahí José hablándoles y tratando de sacar la información? Porque ellos no saben quién es José, pero él sí sabe quiénes son. Y volvemos a ponernos el casco, ¿verdad? Esta persona no es una persona divina, aún cuando se comporta de una manera, yo diría, casi santa. José, a través de la historia, no es una persona divina, es una persona de carne y hueso. Y por su mente, ¿qué debió haber pasado? Oye, mi viejo, ¿cómo está? ¿Estará vivo? ¿No le estará? Mi hermano, el que falta. ¿Qué pasará? Quiero saber, quiero tener más información. La realidad es que la rudeza con la que le está hablando, más bien es para sacar la información, y vamos a verlo. Él sigue indagándole, diciendo: pero es que ustedes son espías, para ver qué más le dicen ellos. Ellos le contestan, pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos. Vemos de nuevo la diferencia en posiciones sociales que había allí. Éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Asumieron que estaba muerto o simplemente le están dando la realidad, la historia que le hicieron a su papá. Estamos viviendo de acuerdo a la mentira
que iniciamos en aquel momento cuando vendimos a nuestro hermano. Entonces, aquí les va a responder José, ¿verdad? Él le sigue insistiendo, pero es que ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida, a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. Ahora sí te la voy a cobrar. Me jaspé yo cuánto, pues al menos 2 años en la cárcel, sin contar la esclavitud. Vamos a ver ustedes, a ver. Vamos a ver si es que vaya, si van a mandar al más rapidito. ¿Verdad? Sí, porque tiene que, si mandamos al más lento, sorry por ello. Aquí el tiempo cuenta, ¿verdad? Y aquí vemos a ver cómo José intenta entonces cobrársela de sus hermanos. Pero vamos entonces al 17. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo: soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense uno de ustedes bajo custodia y los demás, y vayan los demás, lleven alimento para calmar el hambre de sus familias, pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. ¿Ok? Toma la decisión, los apresa, los tiene 3 días y dice: mire, es que yo no puedo hacer esto. Yo no puedo pagar mal con mal. La realidad es que yo le temo al Señor al que le sirvo. Esto no es lo que dice mi corazón. La realidad es que yo no puedo hacer esto. ¿Ven? Y no solo entonces se queda con uno de ellos para garantizar entonces el poder ver a su hermano y el resto de su familia, sino los manda con alimento. ¿Ven? Aquí estamos viendo entonces la integridad de José, ¿verdad? Actuando conforme a lo que es. Él es un hijo de Dios. Y sabemos entonces que la integridad son cosas de una sola pieza, es una. ¿Verdad? Nosotros, al ser íntegros, nosotros entonces, ¿qué hacemos? Cumplimos lo que decimos y actuamos de acuerdo a lo que somos. Esa es la integridad. Y la realidad es que como cristianos tenemos un llamado a ser íntegros, a que nuestras palabras sean igual que nuestras acciones. Hay una frase que escuchamos por ahí que nos dice: mira, tus gestos, tus gritan más que tus palabras. ¿Verdad que sí? Y mírenlo aquí. Aquí estamos que él, básicamente, en los momentos importantes, las veces que hablaba, mencionaba a Dios. Cuando él iba entonces a explicar los sueños, él no decía así: esto es lo que yo entiendo. No, el Señor te manda a decir, esto es lo que el Señor dice. Y siempre tenía el Señor. Vimos la semana pasada que a él le dan de todo. Y lo único que le permitieron fue ponerle el nombre a sus hijos. Y Dios estaba en el nombre de los dos. Es una persona temerosa de Dios, que no se quejó y que siempre actuó íntegro. Aun cuando quiso, los voy a meter presos, me las voy a cobrar. La realidad es que no pudo. ¿Ves? Y esto lo quiero comparar más adelante con que volvemos a ver la integridad de la Biblia, que en José vemos muchas semejanzas con la vida de Jesús. Y les digo, estamos en el Génesis, estamos empezando la Biblia. Jesús llegó ¿cuántos miles de años después? Y el mensaje de Jesús, ¿cuál era? ¿Ah? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso no es lo que está haciendo José. Yo tengo a Dios primero y no puedo hacerle daño a nadie, ni siquiera a mis hermanos, ni para cobrármela. Ese mensaje va a seguir a través de la Biblia. Les traigo esto porque a veces yo me torturo, casi no leo las noticias, pero cuando las leo en el celular, leo los comentarios de la gente. Y realmente eso espanta. A mí, miren, yo no sé, yo como que me autoflagelo, me gusta torturarme. Y trato de no hacerlo mucho, pero a veces tú ves que sale un cristiano y comenta algo, y sale otro, sí, que la Biblia es esto, que por qué las apedreaban y aquello y lo otro. Y te saca estos actos violentos de la Biblia y te los saca fuera de contexto, cuando el mensaje de la Biblia es otro. Es un mensaje mucho más de amor, mucho más de paz, de que tú le sirves a un Dios y tienes que cuidar de los demás. Que hay guerras, que hay matanzas, que hay ciertas cosas, al igual que permitió un momento el divorcio, pues claro, porque se dan unos eventos históricos con unas personas que necesitaban unas guías específicas, porque si no entonces, mira, yo creo que no hubiéramos llegado a los días de hoy. ¿Sabes? Es con esos controles y estas reglas que nos dio Dios, y aún así tenemos una sociedad bastante perdida. Imagínense ustedes si los hubiera dejado bastante
palabras mías, al garete. ¿Ok? Pero quiero que vean esa consistencia, porque a veces si no entendemos la Biblia, podemos decir, no, es que el Antiguo Testamento era violento, era para otras personas, pero yo vivo de acuerdo al Nuevo Testamento. Mira, la Biblia es una. Y la realidad es que el Nuevo es mucho más fácil de entender, por lo menos para mí, mucho más simple. Me habla de esta iglesia, que le llaman la iglesia primitiva, que es muy similar a nuestra iglesia de hoy en día. A mí me encanta el Nuevo Testamento, pero vemos que la Biblia es una y tiene una sola historia. Y eso es parte del mensaje que quiero que se lleven hoy. ¿Ok? Tenemos entonces a José, que es una persona íntegra y siempre lo fue. Nunca se vengó. Tuvo la oportunidad de acostarse con la esposa de Potifar y no lo hizo. La Biblia está bien clara que ella se le insinuó varias veces y en el momento ese que tuvo el problema estaban a solas, no había nadie y no lo hizo porque era íntegro. De hecho, las palabras de él era como que mira, el señor Potifar a mí me puso en las manos y me lo dio todo para administrar y solo me prohibió esto. Yo no puedo faltarle a la palabra mía, no puedo faltarle a la persona que depositó su confianza en mí. El Señor ha depositado su confianza en nosotros. Vamos a aplicarnos esa integridad. Vamos a aprovechar que en la iglesia están dando las clases, ¿verdad?, de los valores, porque ese es uno de los valores que se enseñan aquí y deberíamos aprenderlos, ¿verdad? Y practicarlos. Para mí eso fue un cambio revelador en mi vida, aprender sobre los valores y lo simple que podría ser por lo complicado que parezca. ¿Ok? Ok. Tenemos entonces, vamos al 21. Tenemos la propuesta, que no es ninguna propuesta, es tómalo o tómalo. O sea, es o se van todos y me dejan uno o se quedan todos presos aquí, ¿verdad? Pues ellos ¿qué hicieron? ¿Verdad? Pues aceptaron la propuesta. Y así empieza entonces el versículo 21. Ellos aceptaron la propuesta. De hecho, eso es parte del... Pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprieto. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. ¿Ok? Podemos ver entonces en este caso ya la culpa que aparentemente no habían sentido antes. No sé si se acuerdan, en el momento cuando a él lo lanzan al pozo, ¿verdad?, a la cisterna, ¿qué hicieron ellos inmediatamente después de eso? ¿Alguien se acuerda? A mí me chocó mucho. Tíralo ahí y nos vamos a comer. De hecho, ahora se me escapa el evento, si la comida la había traído él o algo así. No hay de estar confundiendo a David con José, pero yo sé que se fueron a comer después de eso. ¿Sabes? Oye, qué frío puede ser alguien que maltrata a su hermano ahí, lo tira a un pozo, debió haber caído lastimado, porque la realidad es que llanito no debió haber sido. Si hubiera sido llano, pues mira, se salía. O sea, bastante profundo debió haber sido. Y no importa, ese es el evento que nos muestra la Biblia. Y mira ahora, nos sigue revelando más sobre ese evento, que para mí es perturbante, ¿verdad? Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Tú tienes a tu hermano suplicándote, mira, no me hagas esto, sácame de aquí, me siento mal, ¿qué tú haces? Sorprendido, ¿verdad? En este caso estamos viendo esa culpa que aparentemente no habían sentido antes. Y digo aparentemente porque la culpa es algo, y me dicen ustedes, ¿verdad? En el caso mío me pasa de esta misma manera, que la culpa es algo que lo tenemos aquí inconscientemente, que aún podríamos nosotros actuar pensando que está bien, pero sabemos bien, como dice el americano, bien deep inside, bien adentro de mi corazón, sabemos que hay algo mal en eso. Y nos sale en momentos en que no esperamos, nos sale en la noche, nos sale cuando guiamos, nos sale en momentos de paz. Oye, tú hiciste esto, ¿qué habrá pasado con eso? Y nos da ese sentimiento de culpa y volvemos. En aquel momento quizás pensé que lo hice bien, en momento volvemos a repensarlo. ¿Lo habré hecho bien? ¿Qué consecuencias habrá tenido eso? Oye, me desconecté de ese evento, no sé nada. Hagan esas preguntas en este evento, que los hermanos no sabían nada de él. Y con toda probabilidad sentían algo, pero en este caso era como si se hubieran vendado ellos, ¿verdad? Ellos tenían una conciencia insensible,
Y es una preocupación quizás mía como padre, y es que la televisión y las noticias nos hacen insensibles a las situaciones. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, la primera vez que enseñaron un cadáver en un accidente, lo que enseñaron fue un pie con un zapato. Un accidente de tránsito, y las cámaras no enseñaron el cadáver, enseñaron como que de lejos así se ve un pie con un zapato. Murió alguien en un accidente. En mi casa eso fue horrible, la realidad. Y bueno, al día de hoy todavía me acuerdo. ¿Cuáles son las escenas que vemos ahora semana tras semana? Te ponen el muerto ahí completo, ¿sabes? Nos insensibilizan. ¿Qué pasa entonces con las personas? ¿Verdad? Cuando vean entonces un cadáver, vean a alguien al lado. Cuando ven una transacción de droga, cuando ven a alguien con armas, cuando ven a una pareja que le es infiel, el hombre a la mujer al hombre. Este sí se lo ve en televisión, lo ve en la serie, lo ve en las noticias, lo ven los políticos, lo ven los líderes, en los que fueran. ¿Sí? Ah, no, no te metas en eso, que eso no es asunto tuyo. ¿Verdad que sí? Nos hacemos insensibles, y eso era lo que le estaba pasando a estas personas. Se hicieron insensibles, pero claro, aquí vamos a ver entonces la mano de Dios, ¿verdad? Que nos va transformando a ellos por medio de la adversidad. Oye, tú le hiciste eso a tu hermano, y ahora te vas a jaspar 3 días nada más. Eso es breve. Él estuvo un par de años preso, sin contarle el tiempo de la esclavitud, sin contar el tiempo que estuvo en el pozo, de cómo lo llevaban para venderlo posteriormente, que lo más seguro era algún tipo de jaula. Yo no creo que lo llevaran en un carruaje igual que a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sabes? Ellos se cogieron nada más que 3 días de adversidad, 3 días de presión, para que entonces salieran a relucir todos esos sentimientos que lo más seguro los sentían de vez en cuando, pero entre ellos no los podían expresar, porque era una señal de debilidad, ¿verdad? Entre nosotros somos fuertes y nos apoyamos en lo que hicimos, pero ya en la individualidad ya vemos cómo se refleja. Aquí el evento, la adversidad fue tan fuerte para ellos, que ya entonces no tienen más remedio que entonces entre ellos liberarse y expresar su culpabilidad. Es bien interesante, y no voy a entrar en ese detalle, que mientras ellos están hablando, José los está escuchando. Recuerden que ellos piensan que José es egipcio, ¿verdad? José les habla en el idioma de Egipto, y ellos están hablando entonces allá en hebreo. Y José los está escuchando. Eso es tema de una predicación totalmente completa y aparte. Pero piensen en eso, todas las emociones y los sentimientos, que no quiero sacarlos de aquí porque para los efectos de hoy esto es bien importante. ¿Ok? No olvidemos que ellos siempre están pensando que José está muerto. ¿Ok? A veces tenemos esa lista negra de pecados que, como les dije, de pecados y culpas, resentimientos, lo que sea, que nos tormentan en nuestra vida, que salen a relucir en esos momentos de adversidad, que a veces en la tranquilidad de la noche nos molesta, pero yo creo que peor aún, en los momentos difíciles, como humanos pensamos, oye, ¿será que el Señor me está castigando por algo que yo hice? Es un pensamiento común que tenemos, y sale a relucir en esos momentos, ¿verdad? Por lo tanto, en este momento tenemos culpa y miedos. Ellos están temerosos de tener que pagar entonces el precio de lo que hicieron en este momento. En el versículo 25, continuamos entonces. Mira lo que pasa, están presos, 3 días, le dice, mira, vamos a hacer algo, yo no soy tan malo nada. Yo realmente le tengo temor al Dios mío, y yo obro siempre de acuerdo a Él. Si fuera por mí, los dejaré ahí un buen rato, pero la realidad es que yo no puedo actuar por mí, yo actúo por lo que me dice mi Dios. Y los dejó entonces ir, ¿verdad? Pero mira esto, José dio también la orden que llenaran de alimentos sus costales, que pusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado, y que les dieran provisiones para el viaje. No solo les dio el alimento, sino que les devolvió el dinero y les dijo, mira, aquí les voy a dar algo para el viaje, lo más seguro agua, alimentos y cualquier otra cosa que pudieran necesitar. ¿Ok? Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. ¿Ok? En ese caso, ¿verdad? Vimos que él se quiso vengar, no pudo, realmente tiene un corazón blandito, gracias a Dios. Pero tuvo una misericordia con ellos, una misericordia muy grande. O sea, no solo voy a dejarlos ir, sino que entonces les voy a devolver el dinero pagado, les voy a dar provisiones para el viaje. Y esa misericordia entonces
ahí es que yo veo que ya no solo es la integridad de que me comporto de acuerdo a lo que soy, sino entonces esta es la misericordia que nos enseña Jesús al otro lado de la Biblia. Ese mensaje de misericordia, de amor, de desprendimiento, ¿verdad? De que ya yo entonces no lo hago solamente por temor a Dios, de que yo vaya a vengarme de algo que no tenga derecho, sino yo estoy viendo el factor humano en esa persona y digo, oye, son personas, sienten y padecen y tienen necesidades igual que yo. Y ellos no tienen lo que yo tengo, por lo tanto yo les voy a proveer. Ese detalle que les proveyó para el camino, la Biblia quizás no lo resalta mucho, es una pequeña frase, pero para mí demuestra realmente ese hecho de que José está consciente de que está tratando con unas personas que valen igual que él. No importa que yo tenga una posición allá arriba, no importa que la gente se incline ante mí, quizás por los protocolos del gobierno, no importa que la gente me tenga a más que los demás, la realidad es que todos somos personas. Y como una vez escuché, no quiero que suene quizás un poco seno fuera de lugar, si tú pones a 2 o 3 personas ahí desnudas, quizás un presidente, un gobernante, un vagabundo, los pones igualitos, tú no podrás distinguir realmente. Por lo tanto, todo lo demás es capo de pintura y son prejuicios que tenemos. Y él estaba bien consciente, de acuerdo a esa integridad y a la dignidad de ese valor que él tiene como persona, del valor que tienen los demás. Eso es importante en la vida del cristiano, ¿verdad? Que a veces nosotros estamos en una oficina con aire acondicionado y llega este hombre, mira, a pedirnos dinero. ¿Y cómo lo atendemos? Realmente. O estamos en un escritorio, ¿cómo los atendemos? ¿Nos ponemos de pie para poder vernos de frente? ¿O nos quedamos sentados? Sí, dime. ¿Ah? O el que va a la oficina, le abrimos la puerta y con el pie aquí salimos nosotros a atenderlo afuera. O le decimos, pasa, mira, hace calor afuera. Dime, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Creo que como cristianos debemos entonces ir sacando esa integridad, ir sacando esa dignidad de que todos somos iguales. En la semana pasada, ¿qué vimos? Que lloramos con los que sufren, pero no nos regocijamos con los que están bendecidos. Oye, esto funciona igual para ambos lados. No permitamos que alguien quizás por su estatus social o por su dinero, por el poder que tenga, nos intimide. A veces vamos, sí, dime, y le hablamos con la cabeza baja. Quizás nos criaron así, quizás aparenta ser respeto, pero la realidad es que en la dignidad humana todos somos personas y valemos igual. Igual para arriba que igual para abajo, si usamos ¿verdad? Los estándares sociales que tenemos. Y en este caso, José, no importa cuán abajo él los vio, necesitados, en una posición vulnerables, él dijo, no, ellos valen igual que yo y yo sé que son personas y para el camino van a necesitar algo. Y no los voy a dejar desprovistos en esto. Eso es un valor humano grandioso que se expresa a través de la Biblia. ¿Ok? A través de Jesús. En el versículo 27 vemos entonces, y estos son ellos ahora, cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, el primer día, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces les dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa, sorprendido. Y más importante es esta parte que dice, los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? A esto, hay una palabra que yo encontré en la Biblia y suena redundante, y es gracia inmerecida. Hemos hablado de la gracia, ¿verdad? Que es algo que no merecemos y que Dios nos da. Pero me gusta ese énfasis de gracia inmerecida, porque recalca, ¿verdad? Ese sentimiento que se siente, que yo tengo un sentido de culpa, que no me deja vivir, ¿verdad? Y de momento yo recibo algo tan grande, que digo, mira, es que yo no merezco esto. Y como no lo merezco, ¿qué yo estoy diciendo? Mira, es que aquí tiene que estar Dios. Yo vengo pecador, yo vengo con una vida destruida a consecuencia de mis actos, no le voy a echar la culpa a nadie. Y de momento entonces caigo yo con la realidad de que Cristo me salvó. ¿Será eso la gracia inmerecida? ¿Será eso un life-changing event, como dicen los americanos? ¿Nos podrá cambiar la vida? Ellos
si ven los hermanos, y es que aquí estamos corriendo la historia paralela, estamos viendo el punto de vista de José, y lo vamos a discutir ya mismo, con el punto de vista de los hermanos. Es una historia que corre como que de dos perspectivas, bien interesante. Y vemos entonces que ellos, primero Dios, tenían ese corazón insensible, ¿verdad? Por lo que habían vivido antes. Acuérdense que a ellos le habían violado una hermana, que ellos a consecuencia de eso mataron yo no sé ni cuántas personas. Posteriormente, ya con ese corazón medio endurecido, le hacen esto a sus hermanos y por ahí siguen. Dios entonces, a través de un evento doloroso para ellos, le abre la sensibilidad, ellos sacan esta culpa y luego entonces le da ese toque de gracia y les dice, mira, aquí tú tienes todo esto. No importa lo mal que tú te hayas portado, no importa lo mal que tú te sientas, yo tengo un regalo para ti. ¿Ven? Eso es lo perturbante de esto. Mira esto. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros. Ellos están viendo realmente ahí la mano de Dios y lo están viendo grandemente. Como quizás, si no todos, muchos aquí la hemos visto y los que no lo hayan visto, pues mira, prepárense porque la van a ver. Porque Dios es real y así es que obra. Son historias que se repiten y se repiten en nuestra vida. Desde la perspectiva de José, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a discutir un poco. Hemos discutido, ¿verdad? ¿Qué podemos resaltar? Desde la perspectiva de José, resaltamos esa integridad que tuvo José, ¿verdad? A pesar de lo que él había pasado, porque a veces tenemos el pasado de excusa. No, es que a mí me pasó esto, es que mi papá nunca me dio, mi papá nunca me enseñó, mi mamá tampoco. Y la serie de cosas que nos pasan que son reales. Esa serie de cosas que quizás nos forman la persona que somos hoy en día. La realidad es que una vez nosotros conocemos la Biblia, lo que Cristo ha hecho por nosotros, no tenemos excusas para hacerlo y debemos comportarnos entonces con integridad. Esa es la integridad entonces que nos muestra José, que era una persona temerosa a Dios desde niño, desde joven, que escuchaba su voz, que Dios lo había utilizado para mostrarle el futuro, lo que iba a hacer, ¿verdad? Y siempre fue íntegro. Siempre. Y aquí no hay excepciones. ¿Ok? Él vimos que tuvo la oportunidad de abusar de su poder, de desquitársela, de quizás hasta justificarlo, y no lo hizo. Siguió siendo íntegro a lo que Dios le había dicho en sus sueños. Siguió siendo íntegro a lo que era y se comportó como alguien que sirve al Señor. De nuevo, los actos dicen más que las palabras. Podemos resaltar también el perdón y la misericordia, que al igual que Cristo nos enseña a amar y a perdonar a nuestros semejantes. Nosotros no estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para cobrarnos, no estamos aquí para rendir cuentas. Nosotros estamos aquí para cumplir con la voluntad de Dios. Cualquiera que sea en la vida de todos y cada uno de nosotros, vamos a buscar ese propósito y vamos a cumplirlo. Y dejémosle entonces las consecuencias a Dios. Dejémosle a Dios entonces que juzgue y que culpe. Que rindan cuenta a las personas con Él. Pero yo no voy aquí a hacer nada de eso. Yo lo que vengo es a buscar perdón y misericordia de las personas. Ayudar al más necesitado. Perdonar a estas personas que todavía yo tengo una lista de esas personas en mi mente que me mantienen con ese rencor. Que yo no sé ustedes, a mí me pasaba que yo veía a esta persona y lo que sentía era ese frito en el estómago. Decía, ahí viene. ¿Verdad? Pasa. O sea, no le estoy haciendo cuentos. Esto es real. También podemos resaltar que todo está basado en la identidad de Dios. En quién es la persona, en su dignidad, en su integridad. Yo soy digno y valgo, pero igual que los demás. José en ningún momento, ustedes lo van a ver, por triste que fuera su situación, lo van a ver, él hecho una porquería. No, yo no valgo nada. No, yo en depresión, nada que ver. En aquel momento se creció como un hijo de Dios y tuvo su lugar. Y dice, estoy pasando por esto, tiene un propósito. Y allá voy, vamos a darle pecho. Pero cuando estuvo mucho más cómodo, estuvo bien claro que él no iba a estar encima de los demás. Él tenía entonces una dignidad que valía igual a la de los demás y pudo reconocer la dignidad de los demás. Desde la perspectiva de los hermanos de José, ya hablamos viendo dónde estaba parado José, qué era su vida, qué vio él. Pues mira, y ahora, dentro de los hermanos, ¿cómo pudieron ver las cosas? ¿Qué podemos resaltar de eso?
Pues mira, hubo una transformación de esa conciencia. Esa conciencia estaba insensible, cauterizada. Ellos no sentían prácticamente. Y a través de esos eventos, ¿verdad? Dios hizo que tuvieran una conciencia más conforme a su voluntad. Que lo vieran a Él, que es real, y que entonces empezaran a sentir esas emociones para poder entonces entrar al plan divino. ¿Ok? Importante que a través de la adversidad, en esa transformación, ellos reconocieron su pecado y error. Porque hay que sacarlo, no podemos quedarnos con eso. Cuando llegamos cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos acá, ¿verdad? Que transformamos nuestra vida, eso hay que sacarlo. No podemos venir, mira Señor, sí, yo te doy esto, te doy mi vida, esto y otro, pero me voy a reservar estos pecados porque me duele tanto que no los voy a mostrar. Los voy a guardar aquí. Y yo sé que tú me vas a limpiar el corazón en algún momento. No es que así no funciona. Tenemos que sacarlos, tenemos que confesarlos, confesárselos a Él, tenemos que liberarnos y soltarnos porque es algo que nos amarra. Una vez ellos recobraron esa sensibilidad, ¿verdad? Que pudieron percibir ya sus emociones, estaban mucho más abiertas, estaban aflorando. Pudieron entonces ver esa gracia inmerecida que les dije. Pudieron ver entonces, ¿verdad? Que Dios estaba en el asunto porque yo no me merezco tanta cosa buena que me está pasando. Mi padre me envía a mí con hambre, me envía a mí a buscar comida para mi familia. Este señor que está allá arriba, que todavía no sé quién es, me hizo chocar con una realidad, me metió preso y no importa, y yo me lo merecía, ¿verdad? Estoy pagando la sangre de mi hermano y de momento yo vuelvo a casa con alimento, con buenas nuevas y de hecho voy a buscar a mi hermano a presentárselo a este caballero. ¿Ok? Eso es parte de un proceso que tenemos en nuestras vidas y así pasó en la vida de los hermanos de José y por algo están grabados aquí en la Biblia. Porque es algo que debemos nosotros internalizar y podemos realizar para poder entonces vivir funcionalmente dentro de la iglesia. O la comunidad de Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia a veces pensamos que son las paredes dentro de esta comunidad, esta nueva vida que tenemos. Palabras finales, lo que tenemos es que entonces preguntarnos si todavía nosotros mantenemos esa lista de personas, esa lista negra de personas a quienes les tenemos rencor y no hemos perdonado. El perdón nos enseñan que es para la otra persona. Sí, yo te perdono. Los que han pasado por esto, díganme ustedes, ¿para quién es el perdón? En serio. El perdón es para mí. Yo perdono a la otra persona y es esa libertad, ese sentimiento, es una experiencia inexplicable. Debemos aprender a perdonar. Recordemos entonces aquel versículo que entonces nos decía que José no pudo con el remordimiento, ¿verdad? Digo, en mi interpretación, los metió presos, yes, aquí voy. Al tercer día dice, mira, mano, yo no puedo dormir con esto. Tuvo que liberarlos, ¿sabes? Él no pudo hacerlo con todo el poder que tenía. ¿Vieron eso? Eso nos dice. Y también debemos preguntarnos si tenemos también esa lista negra de pecados y errores que nos atormentan, ¿verdad? A ver, esas situaciones que nos hacen sentir tan culpables que no creemos que merecemos nada bueno. Esas situaciones que nos hacen ver la vida negra. Ese día, por bonito que sea, ¿verdad? En Puerto Rico los cielos más bonitos son los cielos de invierno. A mí me encantan esos días en diciembre, que tú ves ese cielo brillante, ese azul tan bello. Y no importa lo lindo que sea el día, nosotros con esa culpa, con esa lista de pecados, esa lista de eventos de los cuales nos arrepentimos, siempre vamos a ver ese cielo nublado. Vamos a preguntarnos eso, porque la realidad es que la Biblia no nos habla de nada de eso, por el contrario, nos habla de libertad, nos habla de paz, ¿verdad? Pero nos habla de unos procesos que tenemos que pasar y son los procesos que pasó José y pasaron sus hermanos. Con esto, básicamente, los dejo con el pastor Marvin para unas palabras finales. Pero quiero que se lleven ese mensaje y se lleven la historia, se lleven estos capítulos estos versículos del capítulo 42 de Génesis, para que lo puedan estudiar en detalle. Se puede estudiar quizás de noche antes de acostarse o tempranito en la mañana. Yo creo que sería una buena manera de continuar con esta lectura. Muchas bendiciones y gracias. Estamos de pie y oramos. Yo no sé dónde usted está. A lo mejor usted es el perseguido,
el abandonado, el abusado, el víctima real, o a lo mejor es el que ha causado que otra persona haya sido abusada. Ha sido parte de un esquema. A veces uno hasta sin darse cuenta puede ser parte de un esquema donde abusa a otras personas. A lo mejor tiene una lista, como mencionaba Alejandro, de personas que no ha podido perdonar. A lo mejor tiene una lista de condiciones en su corazón que usted quisiera sacar de su corazón, traerlas a los pies de Cristo de una vez y por todas, y limpiar su vida y tener un nuevo comienzo con el Señor. Eso es lo que se llama reconciliación interna. Para reconciliarme con Dios primero, me tengo que reconciliar conmigo mismo. Y si no me reconcilio conmigo mismo y llego a cuentas conmigo mismo de los errores que yo mismo he cometido, entonces no puedo ir ante la presencia del Señor para pedir perdón por lo que reconozco que he hecho o que no he hecho, que he estado equivocado ante la presencia del Señor de acuerdo a mi misma identidad. Señor, en esta hora te queremos dar gracias por tu palabra. Te queremos dar gracias por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos convences de los errores, de los pecados que hemos cometido. Tú nos convences de juicio, tú nos convences de pecado. Tú nos convences de justicia, de que solamente en Cristo hay la salvación. Señor, y por eso venimos ante ti con corazones contritos, humillados. Señor, a lo mejor hemos sido nosotros los que le hemos causado dolor a otras personas, los que hemos abusado de otras personas, o hemos sido parte de un esquema familiar o de un esquema en la compañía o en el trabajo o en nuestro negocio, sin darnos cuenta que hemos abusado de otros individuos. Señor, te queremos pedir perdón y queremos que restaures toda nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, sea guardado irreprensible. Señor, y queremos poner nuestros corazones ante tu presencia una vez más, siendo sinceros con nosotros mismos, siendo sinceros contigo, Señor. Señor, ayúdanos a servirte, a amarte, a buscar conocerte, y así como invertimos nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento en otros asuntos de nuestra vida, también lo podamos invertir en nosotros mismos para conocerte más, para darnos a ti más. Padre, gracias por la palabra de este día, gracias por esa historia espectacular que deja plasmada ahí en la palabra de José y sus hermanos y cómo reactivaste esta conciencia. Gracias, Señor, porque tocas nuestras vidas y nuestros corazones en este día. Te bendecimos y te adoramos. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están disponibles, que vengan por acá rapidito. Y si a lo mejor Dios le habló, usted necesita que oremos por usted, o simplemente usted tiene alguna petición que usted quiere llevar ante el Señor, queremos orar por usted. O a lo mejor usted hoy se ha dado cuenta de que se tiene que reconciliar con usted mismo para poder reconciliarse con Dios. Déjenos orar por usted, permítanos orar por usted, ¿ok? Queremos ser parte de ese impulso que Dios le está dando a su vida, ¿ok? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nosotros vamos a estar un rato más por acá. Si usted va a recibir oración, puede pasar.